Secundaria tercer grado. Matemáticas. Análisis de situaciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy la maestra Verónica Rosáinz. Preparen su cuaderno, apuntes, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Asimismo, se necesita que realicen sus anotaciones durante la sesión y se mantengan en buena disposición a los contenidos. Esta es una sesión especial en donde vamos a interpretar gráficas de situaciones relacionadas con las niñas, niños y adolescentes. Aprenderemos algunas de las características que presenta la población a la que pertenecen. Así que esta sesión tiene mucho que ver con ustedes, alumnas y alumnos. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas personas hay en México? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Y cuántas niñas y niños hay? Esta información demográfica es recolectada, analizada y presentada en nuestro país por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido por sus siglas INEGI. El trabajo realizado por el INEGI permite dar a conocer las características del país y ayudar en la toma de decisiones desde el espacio geográfico donde suceden los hechos. Pero, ¿qué nuevos datos se tienen desde el 2016? De acuerdo con el INEGI, en el año 2020 se tenían 126.014.024 personas. De esta cifra, el 48.8% de los habitantes son hombres y el 51.2% son mujeres. Ustedes ya conocen esta relación como una razón. 48.8 hombres es a 51.2 mujeres. Es decir, por cada 100 habitantes hay aproximadamente 49 hombres y 51 mujeres. Otro dato proporcionado por el INEGI es que por cada 100 niñas, niños y adolescentes en edades de 0 a 14 años, hay aproximadamente 48 adultos mayores de 60 años. Alumnas y alumnos, con el dato anterior se responde: ¿cuál ha sido el comportamiento de la razón a partir del censo y los conteos anteriores? Ustedes ya saben comparar dos cantidades, así como obtener e interpretar la razón correspondiente. Los datos del INEGI indican que en el año 1990 se contaron 16 adultos mayores de 60 años por cada 100 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 14 años. En la diapositiva se pueden identificar los cambios de este indicador con el paso de los años, que se comporta en ascenso. En el año 1995, la cantidad era de 18.5. En el año 2000, era de 21.3. En el 2005, de 26.4. En el 2010, de 30.9. En el año 2015, era de 38. Y para el año 2020, era de 47.7. Pero, ¿cómo es la gráfica que describe estos datos? Entre los datos se observan las diferencias entre ellos. De 1995 al año 2000 fue de 2.8. Del 2000 al 2005, la diferencia es de 5.1. De 2005 al año 2010 fue de 4.5. Luego, en el 2010 al 2015, la diferencia de 7.1. Y finalmente, del 2015 al 2020, la diferencia fue de 9.7. Esto significa que ha aumentado significativamente la cantidad de adultos mayores de 60 años
con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes entre los años 1995 y 2020, hasta ser casi un adulto mayor de 60 años por cada 2 niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se pueden reconocer 2 formas gráficas de representar los datos. Primero, se tiene un histograma en donde se observa el crecimiento continuo de las barras. Es decir, se muestra gráficamente cómo con el paso de los años, el porcentaje de los adultos mayores de 60 años se ha ido en aumento con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes. Del mismo modo, se puede analizar este comportamiento en una gráfica de líneas. En esta se reconoce el crecimiento desde el 18.5% en 1995 hasta el 47.7% en 2020. Además, en las 3 representaciones, tabla, histograma y gráfica de línea, se hace notar el incremento correspondiente. Así, apoyados de una hoja electrónica, se traza la tendencia de la gráfica. Es decir, se traza una curva que representa el comportamiento de la mayoría de los datos originales y se define por una expresión algebraica, misma que permite realizar predicciones sobre su comportamiento, que se le conoce como tendencia de la gráfica. Al trazar la tendencia de la gráfica, se conoce la expresión algebraica correspondiente. Pero ¿cómo se interpreta esta expresión algebraica? Y es igual a 0.7589x cuadrada más 0.4189x más 17.49. Significa que la gráfica sobre los datos proporcionados por el INEGI con respecto al número de adultos mayores de 60 años por cada 100 niñas, niños y adolescentes corresponde a una ecuación cuadrática creciente, en la que se puede predecir que para el siguiente censo poblacional del año 2025, la relación entre los 2 indicadores será mayor. Es decir, más de la mitad de la población serán adultos mayores de 60 años, sabiendo que la población tiende a envejecer. Sin embargo, ¿qué otros datos recoge, analiza y publica el INEGI? El instituto cuenta con base de datos sobre diversos temas. Por ejemplo, agricultura y ganadería, pesca, hogar y vivienda, población, transporte, empresas y establecimientos, y minería, comercio y educación, por mencionar algunos. Dentro de las bases de datos en el tema educativo, se conoce sobre la asistencia escolar, la matrícula por nivel educativo, la eficiencia terminal y en el caso del Censo de Población y Vivienda 2020, los datos registran que en México el 94.1% de las niñas y el 93.5% de los niños de entre 6 a 14 años asisten a la escuela. Además, en los últimos 50 años, el porcentaje de personas entre 6 y 14 años que asisten a la escuela ha ido en aumento. Se tienen así los datos recolectados de 1970 a 2020. En el año 1970, el 63.3% de las niñas y el 65.6% de los niños de 6 a 14 años asistían a la escuela. En 1990, el 85.1% de las niñas y el 86.5% de los niños asistían a la escuela. En el año 2000, se incrementó a 91% de las niñas y el 91.6% de los niños. En el 2010, se registraron el 95% de las niñas y el 94.5% de los niños. En el 2020 se tuvo un decremento, el 94.1% de las niñas
y el 93.5% de los niños asisten a la escuela. ¿Cómo se demostró? En 1970 era mayor el porcentaje de niños que de niñas en esta condición. Fue a partir del 2010 que esta tendencia se invirtió. Durante una década hasta el 2020, con el 94.1% de niñas y el 93.5% de niños en edad de 6 a 14 años que sí acuden a una institución educativa. El INEGI difunde información sobre algunas características de la población de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México, entendiendo que representan un grupo de población mayormente vulnerable y requieren especial atención. La discapacidad se identifica en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2018 por sus siglas, a partir de 3 variables clasificadas como tipo de actividad, grado de dificultad y causa de la dificultad, que a partir de estas se establece el monto de población con o sin discapacidad o limitación, según sea el caso. La variable causa de la dificultad identifica el origen de la discapacidad, entre las que se encuentran las de carácter médico, la interacción con medio ambiente y las de otros cambios sociales. De acuerdo con los resultados de la ENADID 2018, en México residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, quienes representan el 30.8% del total de la población. De este grupo de población, 18.9 millones son mujeres y 19.6 millones son hombres. Asimismo, por grupos de edad, 9.2 millones tienen 4 años o menos. 10.8 millones tienen entre 5 y 9 años. 11.5 millones de 10 a 14 años. Y 7 millones son adolescentes entre 15 y 17 años. De acuerdo con estos datos, en México residen 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años. De esta población, poco más de 580,000 niñas y niños y adolescentes presentan alguna discapacidad, que se traduce como el 2% de este grupo. Del mismo modo, en los resultados de la ENADID 2018 se muestran las actividades con dificultad y que son parte del 2% antes mencionado. Las 3 actividades con mayor prevalencia de discapacidad en este grupo de población son: aprender, recordar o concentrarse, con el 40.1%. Ver aunque usen lentes, con el 32.6%. Y hablar o comunicarse, con el 30.2%. Mientras que escuchar, aunque utilicen un aparato auditivo, abarca el 11.3%, y las actividades motrices como moverse, usar brazos o manos, el 10.9%, siendo así las actividades menos declaradas. Veamos el siguiente audiovisual. Sofía y Luis son amigos. Están en tercero de primaria. Ellos forman parte de los 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México. Sofía usa lentes y a Luis le cuesta concentrarse. Ambos pertenecen a los más de 580,000 niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad. Actividades como aprender, recordar o concentrarse, ver aunque se usen lentes y hablar o comunicarse son discapacidades que prevalecen en este grupo de la población. Sofía y Luis viven tranquilos, pues están dentro del 58.2% de niñas, niños y adolescentes que cuentan con algún programa social y atención médica. Los datos de la ENADID 2018 reflejan que por cada 100 niñas, niños y adolescentes con discapacidad,
87 cuentan con la afiliación de al menos una institución de servicios de salud. Así también, de la población infantil con servicios de salud, el 58.2% están afiliados a un programa social con acceso a atención médica, ya sea Seguro Popular o Seguro Médico Siglo XXI. El 36.7% lo están al IMSS, el 5.9% al IMSS Prospera, el 5.6% al ISSSTE y el 2.2% afiliado a otra institución o un seguro privado. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tomando como base el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueve el derecho de las personas con discapacidad a la educación y afirma que el acceso a la educación es fundamental para garantizar el aprendizaje a niñas, niños y adolescentes con esta condición. Por ello, la inscripción y permanencia de la población infantil y adolescente con discapacidad en el proceso educativo contribuye a reducir sus niveles de vulnerabilidad. Por otra parte, el porcentaje de población de 15 a 17 años por nivel de escolaridad en condición de discapacidad es la siguiente. El 12.8% de este grupo no tiene escolaridad. El 6.4% tiene la primaria incompleta. El 9.9% terminó la primaria y el 12% tiene la secundaria incompleta. El 23.8% completó la secundaria y el 35.1% está en educación media superior. Tomando en cuenta la información expresa, ¿cómo se detecta que son grupos más vulnerables? Ustedes en casa comparen los números con la población de 15 a 17 años por nivel de escolaridad sin discapacidad. Los datos de la ENADIT 2018 muestran una menor asistencia escolar en la población con discapacidad. Teniendo en cuenta que el 75.3% de las niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años con discapacidad asiste a la escuela, contra el 88.4% de la población sin discapacidad que está en el mismo rango de edad. Sin embargo, por grupos de edad, las brechas se intensifican principalmente en el grupo de 10 a 14 años, con 14.7 puntos porcentuales de diferencia. La población de 15 a 17 años con discapacidad tiene mayor riesgo de abandono escolar con respecto a quienes no tienen ese rasgo. Como se muestra en la ENADIT 2018, solo el 0.4% de la población sin una condición no tiene escolaridad, mientras que en la población adolescente con discapacidad, el porcentaje aumenta a 12.8%. Lo anterior se debe no solo a su condición, sino a diversos factores de índole social, que van desde lo económico hasta lo geográfico, por lo que demandan una mayor atención del sistema educativo nacional. Del total de adolescentes de entre 15 y 17 años con discapacidad, el 41.1% no cuenta con educación básica completa. Es decir, aún no han concluido la secundaria, mientras que para los adolescentes de entre 15 a 17 años sin discapacidad, esta proporción es de 15.2%. El tener estos datos y su análisis, se conoce la vulnerabilidad para así diseñar estrategias y reducir los obstáculos. De este modo, se subraya que la aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana, además de permitir una mejor comprensión, espera igualar las condiciones para todas las personas. Para el siguiente caso,
se sigue al escenario internacional para conocer las características de la población de niñas, niños y adolescentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución para reconocer el mayor desafío del mundo actual, la erradicación de la pobreza, afirmando que sin lograrla no puede haber un desarrollo sostenible. El objetivo 4 de desarrollo sostenible dice: garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Pero ¿cómo se ha avanzado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4? Para febrero de 2018, 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes o jóvenes del mundo no estaba escolarizado. A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años para conseguir que todos los niños vayan a clase. Nuevos datos de la UNESCO revelan que la situación se ha estancado. Con base en el Instituto de Estadística de la UNESCO, cerca de 263 millones de niños, adolescentes y jóvenes de todo el mundo, 1 de cada 5 no están escolarizados, cifra que apenas ha cambiado en los últimos 5 años. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 incluye el compromiso de garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria de calidad, desde hoy hasta el año 2030. Los progresos o la ausencia de ellos varían según los grupos de edad. Así, el porcentaje de alumnos de primaria no escolarizados apenas ha evolucionado en la última década. 9% de los niños en edad de cursar enseñanza primaria de entre 6 y 11 años no asisten a clases, lo cual se supone un total de 63 millones de niños. Además, 61 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de secundaria de entre 12 a 14 años tampoco están matriculados en centros de estudio, que se traduce a 1 de cada 3 adolescentes en esa edad. Por último, 139 millones de jóvenes de entre 15 y 17 años no van a clase, un porcentaje 4 veces mayor a los niños en edad de cursar enseñanza primaria y 2 veces superior al de los niños de edades equivalentes al primer ciclo de secundaria. Otra situación relativa a las niñas, los niños y adolescentes a nivel mundial es el llamado bullying o acoso escolar. En 2018, la UNESCO recabó la siguiente información. La tercera parte de los jóvenes del mundo sufre acoso en la escuela. Los niños padecen de índices ligeramente superiores de acoso que las niñas, pero en los países donde el acoso es más frecuente, las niñas son más vulnerables. La condición de inferioridad socioeconómica es el principal indicador para predecir si un joven de un país desarrollado padecerá bullying en la escuela. En los países desarrollados, los jóvenes inmigrantes son más propensos a sufrir este bullying que sus coetáneos nativos. Y si se analizan estos resultados, se tiene que casi 1/3 de los adolescentes del mundo han sufrido este tipo de acoso. Recientemente, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Estadística de la UNESCO, fuente oficial de estadísticas para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relativo a la educación. Los datos muestran que el acoso conocido como bullying afecta a jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países con diferentes niveles de ingreso. En conclusión,
se tiene que alrededor del mundo los niños corren un riesgo ligeramente superior de sufrir acoso que las niñas. Pero cuando se examinan los 10 países en donde los estudiantes denuncian el mayor número de incidentes de acoso, los promedios apuntan a una realidad un poco distinta. En esos 10 países, el 65% de las niñas y el 62% de los niños informaron casos de acoso, lo que demuestra que allí, donde el fenómeno es más frecuente, las niñas son las que más sufren sus consecuencias. Los datos anteriores revelan que algunas de las situaciones en las que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando se analizan los datos y sus tendencias, se indican los tipos de resultados obtenidos por las encuestas, así como su análisis a través de la estadística y las matemáticas, que sumadas a otras disciplinas argumentan cuanto más entendimiento se tenga, mayor será la capacidad de orientar los recursos hacia las personas que los necesitan. Los invito a explorar la página del INEGI y de la UNESCO y sus libros de texto para profundizar en los estudios que describen las características de las niñas, niños y adolescentes y reflexionar sobre el mismo. Antes de concluir, se tiene el siguiente reto. ¿De qué otras formas el entendimiento de la situación en la cual se encuentran niñas, niños y adolescentes contribuye a desarrollar estrategias para incrementar su bienestar? Encuentren un ejemplo y en su cuaderno apunten sus reflexiones. La sesión ha terminado. Soy Verónica Rosains, agradeciendo su buena disposición y entusiasmo de seguir juntos en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.